Quería mostrarles una fotito para comenzar este sermón. En las producciones teatrales y en los diferentes conciertos se acostumbra a usar varios tipos de luces. Y una de estas luces en particular es un reflector sumamente fuerte cuya función es alumbrar al personaje principal de la obra, no sé, a aquel personaje que tal vez esté dando alguna palabra importante, o a aquel músico en el concierto que tal vez esté haciendo un solo o algo así, ¿no? Entonces, la función de este reflector es alumbrar y enfocar al personaje principal para que todos los que están viendo esa presentación puedan ver y atender a esa parte importante y a ese personaje importante de esa presentación. Cada uno de nosotros, en nuestros corazones, tenemos un reflector como este que se usa en los teatros. Un reflector, podríamos decir, espiritual. Cada uno de nosotros tenemos este reflector que está diseñado para que apuntemos la luz al personaje principal en nuestras vidas, en nuestra historia, en la historia de la humanidad. Y desde el principio del universo y desde mucho antes de que el universo existiera, el personaje principal es Dios. El personaje principal de nuestras vidas, el personaje principal de la historia de la humanidad y del universo, es Dios. Y nosotros, con ese reflector que tenemos en el corazón, estamos llamados a apuntarle a Él. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros tomamos este reflector del corazón y alumbramos al personaje principal, que es el Señor, estamos haciendo lo que la Biblia llama glorificar el nombre de Dios, glorificar al Señor. Porque la Biblia nos llama a glorificar al Señor siempre, hagamos lo que hagamos. Pero cuando nosotros tomamos este reflector de nuestro corazón y lo apuntamos a otro lado, tal vez nos apuntamos a nosotros mismos, o tal vez apuntamos a otra persona, o a otra cosa, o sea lo que sea, pero estamos apuntando el reflector a algo que no es Dios, estamos haciendo lo que la Biblia llama idolatría. La gloria que se merecía a Dios se la estamos dando a algo más, a un ídolo. Esa confianza que debíamos depositar en el Señor la estamos depositando en un ídolo. Y este salmo que vamos a estudiar hoy, el Salmo 115, justamente habla acerca de este tema. Habla acerca del tema de la idolatría. Y vamos a leer el Salmo 115. Son 18 versículos. Entonces les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el Salmo 115 y vamos a leerlo enteramente. Dice así: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos, los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto pequeños como a grandes. El Señor los prospere, a ustedes, sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor,
Pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Este Salmo 115 es parte de un conjunto de salmos que en la tradición judía se conoce como el Alel, que Alel significa alabad a Jehová. Son los salmos que componen desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Y este Alel, este conjunto de salmos, acostumbran leerse en las diferentes festividades del pueblo judío. Los salmos 113 y 114 acostumbran a leerse especialmente antes de la comida durante la celebración de la Pascua judía. Y los salmos 115 al 118 acostumbran a leerse después de la comida durante la Pascua judía. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús y sus discípulos, al terminar la cena de la Pascua, ellos cantaron un himno y después de cantar este himno salieron al Monte de los Olivos. Probablemente ellos cantaron entonces la segunda parte del Alel, que son los Salmos 115 hasta el 118. Entonces probablemente este Salmo 115 que estamos leyendo y estudiando hoy día haya sido parte de ese himno que cantaron Jesús y sus discípulos antes de ir al Monte de los Olivos después de la cena, la noche que nuestro Señor Jesús fue entregado. Entonces, pensando en este contexto en el cual se cantaba y recitaba el Salmo 115, que es la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto, este salmo tiene un recordatorio muy importante para el pueblo de Dios. Y es un recordatorio de confiar en Dios y no en los ídolos. Después de su liberación de Egipto, ¿qué hicieron los israelitas? Cuando llegaron a los pies del monte Sinaí y Moisés subió a hablar con el Señor, el pueblo cayó en la idolatría. Éxodo 32:4 dice: Él los tomó en sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Está hablando de Aarón. Y el pueblo le entregó sus joyas y varias cosas. Entonces él tomó todas estas cosas e hizo un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ese reflector que les decía que tenemos en el corazón, ellos debían haberlo apuntado al Señor porque Él los rescató de la esclavitud en Egipto. Ellos tomaron esta luz y la apuntaron a un becerro de oro, diciendo, este es nuestro Dios que nos liberó. Entonces ellos cayeron en la idolatría. Por eso el Salmo 115 comienza diciendo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Y al cantarlo y recitarlo, al celebrar la Pascua judía, ellos recordaban a dónde tenían que apuntar esa luz, ese reflector, a quién tenían que glorificar, quién era el que los había rescatado, en quién tenían que confiar. Y nosotros hoy también al leer y estudiar este salmo vamos a recordar en quién debemos confiar, a quién debemos glorificar, a quién debemos adorar. Entonces, es así que a la luz de este salmo vamos a estudiar el tema de la idolatría de la siguiente manera. Tienen acá el bosquejo en sus pantallas, apuntando el reflector, Salmo 115. Y en los primeros 8 versículos vamos a ver el lugar incorrecto donde podemos apuntar este reflector, es decir, los ídolos. Y en la segunda parte, los versículos 9 al 18, vamos a ver el lugar correcto donde debemos apuntar este reflector de nuestro corazón, que es al Señor, al glorificar su nombre. Entonces, comencemos con los primeros 8 versículos, con la primera parte de este salmo, apuntando el reflector al lugar incorrecto. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Salmo 115, verso 4. Ese es el lugar incorrecto. La primera parte de este salmo hace un contraste entre Dios y los ídolos. El versículo 2 dice, ¿por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios?
Esta pregunta que hacen las naciones, ¿dónde está su Dios? Es tal vez algo que el pueblo judío vivió al regresar del exilio en Babilonia. Cuando ellos volvieron del exilio, que así tal vez entre paréntesis, se estima que a la vuelta del exilio es cuando se compuso este salmo, el Salmo 115. Y cuando ellos volvían del exilio, las naciones extranjeras que moraban en la tierra decían, ¿y dónde está su Dios? Se burlaban, los criticaban. Las naciones extranjeras estaban acostumbradas a adorar a dioses que estaban representados por estatuillas, por figuras, por imágenes. Se edificaban lugares altos. Antes del exilio, de hecho, el pueblo de Israel y Judá también cayeron en esa idolatría de adorar a ídolos, edificar lugares altos para adorar a dioses falsos. Las naciones adoraban a dioses relacionados, por ejemplo, con los fenómenos naturales, dioses de la lluvia, dioses de la cosecha, o a dioses locales, ¿no? Dioses que vivían en las montañas, dioses que vivían en los valles, en diferentes lugares. Y ellos confiaban en que si hacían los sacrificios u ofrendas adecuadas a estos dioses falsos, ellos en cierta manera podían manipular a estos dioses falsos para que los ídolos los favorezcan y para que hagan lo que ellos quieran. Pero el Dios de Israel, el Dios verdadero, no es así. Dios no era y no es una estatuilla a la que podías tú ofrecer un sacrificio para que esta estatuilla haga tus deseos o haga lo que tú quieras. El versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. En este versículo encontramos algunas verdades muy importantes y muy hermosas acerca de quién es Él, quién es Dios. Dios está en los cielos, es decir, Dios es trascendente. ¿A qué me refiero con trascendente? Dios trasciende a la existencia física en esta tierra. Dios está mucho más allá, trasciende a la realidad material de las cosas creadas de esta tierra. Dios no es algo que tú puedas agarrar y medir y someter a prueba y someter a experimentos. Y Dios no es algo que tú puedas fabricar, como lo hacían las naciones al fabricar estos ídolos con sus manos. Jesús también enseñó este concepto acerca de la trascendencia de Dios al decirle a la mujer samaritana en Juan 4, Dios es espíritu. Entonces Dios es trascendente, Él está en los cielos. Y no solo es trascendente, sino que Él es soberano. Dice, Él hace lo que le place. Uno no puede obligar al Señor a trabajar para uno, como tal vez uno lo hace con los ídolos. A los ídolos uno los podía manipular para que ellos hagan la voluntad del que ofrecía sacrificios o lo que sea. Pero a Dios uno no lo puede manipular. Él es soberano y Él actúa soberanamente y Él hace lo que le place. A Él más bien hay que obedecerle. Entonces, en contraste con este Dios verdadero, nuestro Dios verdadero, trascendente y soberano, están los ídolos. Los ídolos. Y fíjense los versículos 5 al 7. Los versículos 5 al 7, del 4 al 7 en realidad vamos a leer. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Y continuando, aunque el resto de versículos no está ahí en la pantalla, pero vamos a continuar leyendo en nuestras Biblias, dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se mencionan varias características físicas acá en este pasaje. Boca, ojos, oídos, nariz, manos, pies y garganta. Todas estas cosas, estas características físicas, dan la impresión de que un ídolo podría comunicar. Dan la impresión de que el ídolo puede sentir. Dan la impresión de que el ídolo puede actuar.
pero es pura apariencia. Boca y no hablan, ojos y no ven, etc. Es pura apariencia. Los ídolos no tienen poder alguno. Ahora, tal vez algunos, o muchos, no sé, tal vez algunos estén pensando, bueno, más bien que yo no tengo estatuillas e imágenes en mi casa a las cuales adoro, como tal vez tenían en aquella época las naciones que criticaban a Israel. Y tal vez es cierto, tal vez no tenemos estatuillas a las cuales adoramos, pero ¿saben? La idolatría del corazón es algo mucho más sutil, es muy peligrosa. Se disfraza de diferentes formas. No es necesario tener estatuillas para tener ídolos en nuestros corazones. ¿Cuáles son algunas de estas cosas que tienen apariencia de poder sentir, comunicar y actuar, como estos ídolos que vemos aquí en el Salmo? ¿Cuáles son esas cosas que tienen apariencia de poder ayudarnos, en las cuales depositamos nuestra confianza, pero no nos ayudan? Esta pandemia creo que ha sacado a la luz algunos de los ídolos que podíamos tener en el corazón. Por ejemplo, el dinero. El dinero es algo que tiene la apariencia de poder ayudar y tiene la apariencia de poder. Pero este virus, ¿qué nos ha mostrado? Este virus ha llegado como un mensaje de Dios que dice, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto confíes en el dinero, no estás a salvo de la pandemia. Otra cosa que tiene la apariencia de poder ayudar y la apariencia de poder actuar, en la que a veces podemos confiar, es el trabajo. El trabajo es algo que tiene la apariencia de darnos seguridad. Pero ¿cuántos han visto esa falsa seguridad derrumbarse en estos días? ¿Cuántos han perdido el trabajo? Y tal vez confiaban en ese trabajo. Y eso nos está llevando a confiar en el Señor. Y creo que podríamos seguir pensando y enumerando otras cosas que tienen la apariencia de poder ayudarnos, pero en realidad son ídolos del corazón. El sexo, la reputación, tal vez adicciones, incluso cosas que son buenas pueden convertirse en ídolos del corazón si es que nosotros apuntamos ese reflector a ellas en vez de apuntar a Dios. Es decir, cosas que incluso son buenas se convierten en ídolos cuando toman el lugar de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Justo la anterior semana, una persona me hizo una pregunta súper interesante. Una persona me preguntó, ¿algo que uso para servir a Dios puede convertirse en un ídolo? Muy buena pregunta. Y yo pienso que sí, puede convertirse en un ídolo. Si tu enfoque no es glorificar a Dios, incluso lo que haces en la iglesia puede convertirse en un ídolo en tu corazón. Tu servicio, tu ministerio. Si tu enfoque no está en glorificar a Dios, en apuntar toda la luz a Él, entonces tienes un ídolo en tu corazón. ¿Y qué ocurre entonces cuando confiamos en los ídolos en vez de confiar en el Señor? Fíjense el versículo 8. Dice, se volverán como ellos, los que los hacen, y todos los que en ellos confían. ¿A qué se refiere se volverán como ellos? O sea, ¿nos vamos a volver unas estatuas? ¿A qué se refiere? Los versículos anteriores, los que acabamos de estudiar, hablaban de que los ídolos tienen la apariencia de poder ayudar. Los ídolos tienen la apariencia de poder comunicar. Tienen la apariencia de poder actuar, pero en realidad son algo totalmente insensible y carente de poder. La persona que confía en los ídolos adopta la misma insensibilidad. Se vuelve una persona incapaz de percibir y sentir, una persona que la Biblia llama con el corazón endurecido.
Una persona que tal vez llega a vivir una vida adormecida por su ídolo. Y para ilustrar esta idea de alguien adormecido por un ídolo, quiero leerles, y bueno, voy a poner aquí en pantalla, ustedes también pueden leer, la letra de una canción. A ver, vamos a ubicarla. Acá está. Esta canción dice: levantamos nuestra voz, levantamos una ofrenda, acércate a nosotros, calma nuestra sed, oh, levantamos nuestro corazón. ¿A qué le suena esta letra? Es muy parecida a tal vez algunas alabanzas que cantamos en la iglesia. Tal vez podríamos leer este pedazo y pensar que es una canción de alabanza, pero no lo es. A ver, fíjense cómo acaba esta canción. Invoco el único nombre que me libra de la culpa y la vergüenza. Oh alcohol, alcohol, oh alcohol. Levantamos nuestras voces por alcohol. Qué locura esta canción. Cuando la escuché y cuando leí su letra, me pareció algo totalmente terrible. Esta canción fue escrita por un hombre que le está cantando a su ídolo, a un hombre que se llama, y les voy a mostrar aquí su fotito. Este hombre se llama Derek Webb. Este hombre en los años 90, finales de los 90 y principios de los 2000, era un cantante cristiano de un grupo súper conocido que cantaba alabanzas, el grupo Cadmonds Call, y cantaban alabanzas al Señor. Y bueno, este hombre cantaba alabanzas al Señor. El 2017, él negó su fe. Y en una entrevista, él dijo que él ahora encuentra más consuelo en el alcohol que en el Evangelio. Claramente, el ídolo de este hombre es el alcohol. El alcohol se volvió en un ídolo para él. Y como hemos visto en esa letra de la canción que él escribió, él acude al alcohol para encontrar consuelo, para encontrar seguridad. Y en toda esa adoración a su ídolo, al extremo de escribirle canciones a su ídolo, él perdió totalmente la sensibilidad al Evangelio y a la palabra, al punto de decir: encuentro más consuelo en el alcohol que en el Evangelio. Una persona así escucha el Evangelio, pero ya no le afecta. Ahora, tal vez el caso de este hombre es un caso extremo. Hay casos más sutiles e igual de peligrosos. Cuando dependemos de lo que comemos, por ejemplo, para sentirnos bien, o cuando dependemos de algún pasatiempo que realizamos para olvidar nuestros problemas, o cuando tal vez simplemente estamos, no sé, en las redes sociales o mirando la tele, no sé, todo el tiempo, simplemente para adormecernos un poquito de la realidad en la que estamos viviendo. Son ídolos en los que confiamos. Son ídolos a los cuales estamos buscando para encontrar descanso, y nos vamos adormeciendo poco a poco y vamos adoptando poco a poco la insensibilidad y el endurecimiento del ídolo. ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, la solución en pleno la vamos a ver en la siguiente parte, en el segundo punto, pero antes de pasar a la segunda parte de este sermón, hay un paso importante, que es reconocer que tenemos ídolos en el corazón, identificar los ídolos que tenemos en el corazón. Y tal vez para ayudarnos a reconocer y a identificar los ídolos que tenemos en el corazón, hay algunas preguntas que pueden ser de utilidad. ¿Cuál es aquella cosa que sin la cual no puedes vivir? Si pierdes esta cosa, tu vida deja de tener sentido. Si pierdes esto, te sentirías totalmente hundido, deprimido, frustrado, enojado, tal vez ya ni quisieras vivir. Básicamente dejarías de funcionar. ¿Hay algo así en tu vida? Tal vez esa cosa sea un ídolo. ¿Hay algo, otra pregunta, hay algo que desees tanto, desees con todo tu corazón, que cuando no lo consigues, tu vida se derrumba por completo? Tal vez ese sea un ídolo de tu corazón. ¿Hay algo que te defina como persona?
al punto de que ese algo es el centro de tu identidad como persona. Y si pierdes esta cosa, ya no eres tú mismo. Tal vez ese algo sea un ídolo en tu corazón. Y el propósito de hacer estas preguntas no es apuntar el dedo, ¿no? No pretendo en esta mañana apuntar el dedo a las personas que están viendo esta transmisión. El propósito de estas preguntas es ayudarnos a todos, a mí y a todos los que están viendo esta transmisión, a identificar los ídolos del corazón, porque todos nosotros estamos en la misma batalla, todos nosotros tenemos la tentación de buscar otras cosas que no son Dios para encontrar ayuda y para descansar y para depositar nuestra confianza. Entonces es muy importante autoanalizarnos, y especialmente a la luz de pasajes de la palabra como este del Salmo 115 que estamos estudiando. Entonces, identificar nuestros ídolos, sacarlos a la luz, confesarlos ante el Señor, es un paso importante. Y la solución final viene cuando tomamos el reflector de nuestro corazón y lo apuntamos al lugar correcto. Y esa es la segunda parte que vamos a ver en este sermón. Apuntando el reflector al lugar correcto. Confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Salmo 115, la segunda parte, del verso 9. Vamos a leer los versos 9 al 11. No están acá en la pantalla, pero ustedes pueden leerlos en sus Biblias. Oh Israel, verso 9. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Estos 3 versículos repiten la misma idea 3 veces para darle énfasis. Entonces, si se está repitiendo tantas veces esta idea, debe ser importante. Y esta idea es la siguiente. Ya sea que seas israelita, ya sea que seas sacerdote de la casa de Aarón, o seas cualquier persona en el mundo que adora a Dios, que teme al Señor, que recuerda, Él es el único que puede ayudar y proteger. Confía en Él. Confía en Él. Esa es la idea de estos 3 versículos. Confiar en el Señor es para todos. No solo para israelitas, no solo para sacerdotes, es para todos israelitas, sacerdotes de la casa de Aarón. Todos los que temen al Señor, confíen en Él. Los ídolos no pueden hacer nada. Se repite 3 veces en estos 3 versículos. Él, refiriéndose a Dios, Él es tu ayuda y tu escudo. Él es tu ayuda y tu escudo. Él es tu ayuda y tu escudo. Los ídolos no pueden hacer nada. Y podemos confiar en el Señor, porque fíjense el versículo 12. El versículo 12, la primera parte dice, el Señor se ha acordado de nosotros. El Señor se ha acordado de nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios se ha acordado de nosotros? Porque nosotros nos merecíamos un castigo por confiar en los ídolos. Pero Él nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesús para llevar el castigo que nosotros nos merecíamos por la idolatría. Y por la fe en Él nos salvó, nos adoptó dentro de su pueblo, como sus hijos, como sus hijas. Él se acordó de nosotros. Hace un momento les hablé acerca de identificar los ídolos que tenemos en el corazón. Entonces, una vez que ya los tenemos identificados, ¿qué hacemos? Los llevamos a la cruz de Cristo, donde vamos a encontrar el perdón y donde vamos a encontrar la restauración y donde vamos a poder depositar nuestra confianza a través de Jesús en el Dios verdadero. Creyendo que Jesús pagó el castigo por nuestros pecados, vamos a decirle al Señor, Dios, te confieso que tengo ídolos. Tal vez el alcohol, el trabajo, el sexo, sea lo que sea. Perdóname, Señor, porque en vez de buscar ayuda en ti, he buscado refugio en los ídolos. Perdóname, ayúdame a dejar a un lado estos ídolos. Dame las fuerzas porque soy débil.
Dame fuerzas para dar la espalda a los ídolos y confiar solamente en ti a través de Jesús. Es importante orar así, constantemente, llevando nuestros pecados y nuestros ídolos a la cruz de Cristo. ¿Y cuál es el resultado de hacer esto? Es decir, ¿cuál es el resultado de esta fe en Jesús? ¿Cuál es el resultado de confiar en Dios a través de Jesús en lugar de confiar en los ídolos? La segunda parte del verso 12 hasta el verso 15, fíjense. Él nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor los prospere. A ustedes, sus hijos, benditos sean del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El resumen de estos 4 versículos es bendición. Y bendición para todos, tanto grandes como pequeños. Una bendición para todos en Jesús. Jesús no solo murió y se quedó ahí, sino que Él resucitó. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y nos dio una nueva vida en Él, con Él. Entonces, cuando confiamos en Jesucristo, Dios nos bendice con una vida plena, con una vida abundante donde podemos disfrutar de Él. Incluso si estamos pasando sufrimiento y circunstancias terribles como ahora tal vez muchos están viviendo, podemos estar seguros, podemos encontrar refugio, independientemente de lo que estemos pasando en esta vida. Esa es la bendición que recibimos a través de Jesucristo, cuando confiamos en Él. Incluso en medio de esta pandemia, el tener esperanza, el tener seguridad y gozo. Esas bendiciones, los ídolos, no nos pueden dar. Si es que al confiar entonces en los ídolos, como habíamos visto en el anterior punto, nos volvíamos insensibles y adormecidos, es decir, con ojos y sin ver, con oídos y sin oír, etc. Al tener fe en Jesús y al recibir esa bendición de Dios a través de Jesucristo, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos volvemos? Con los ojos vemos las obras de Dios. Con los oídos escuchamos sus palabras, con las manos y los pies les servimos, con la boca y la garganta contamos sus maravillas. Y justamente esto de contar las maravillas del Señor es la idea final de este salmo, que termina en los versículos 16 al 18 diciendo lo siguiente: los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Cuando uno muere, ya no puede hablar en esta tierra acerca de lo que Dios ha hecho. En esta tierra, cuando uno muere, su voz deja de ser escuchada. Está en silencio. Entonces, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos vivos, alabemos al Señor, bendigamos su nombre, como dice este salmo, diciéndonos a nosotros mismos, es decir, predicando el Evangelio a nosotros mismos y a otros, diciéndoles a los demás también, confiemos en Dios y no en los ídolos. Confiemos en el Dios verdadero y no en la falsificación. Cuando estaba en el colegio, cuando era adolescente, recuerdo que un día llegó al cole una de mis compañeras de curso con un celular nuevo. Y bueno, para los que se acuerdan, en aquellas épocas, un adolescente con celular era algo sumamente raro. Ahora todos los adolescentes tienen su celular. Pero en la época en la que yo estaba en el colegio, que es mediados y finales de los 90s, casi nadie tenía celulares. Entonces, que llegue a tu curso, tu compañera de curso con un celular, era así sorprendente, era choqueante. Y tal vez los adolescentes de ahora están viendo esta fotito que he puesto en la pantalla y dicen, ¿qué es eso? Pero bueno, así eran los celulares antes. La cuestión es que esta amiga llegó al colegio con este celular nuevo.
Y ese celular atrajo mucha atención. La cosa es que en el recreo, ella nos mostró el celular y nos dijo que era un celular falso. No era un celular de juguete, era una réplica de un celular verdadero. Lo que pasó es que el hermano de ella aparentemente tenía una tienda donde vendían celulares. Entonces, en las vitrinas, en lugar de poner los celulares de verdad para que no sean robados, ellos ponían réplicas exactas del celular original. Tú agarrabas este celular en tus manos y era pesado como un celular de verdad. La textura era como el celular de verdad. Todo parecía de verdad. Era una réplica exacta de un celular de verdad, pero no funcionaba. Tenía apariencia de poder llamar, de poder hacer todo lo que un celular hacía en esas épocas, pero no funcionaba. Si esta mi amiga salía a la calle con este celular y tal vez tenía una emergencia y necesitaba llamar a sus papás o necesitaba llamar a la policía o llamar a una ambulancia, este celular en el tiempo de sufrimiento no hubiera podido ayudarle para nada. Lo que ella necesitaba era dejar la falsificación a un lado y tener un celular, tomar un celular de verdad, que en el momento de necesidad realmente le iba a servir. Este pasaje que hemos estudiado nos llama a hacer algo similar. Nos llama a dejar a un lado a la falsificación y a acudir al Dios verdadero. A acudir al Dios verdadero porque solo Él es ayuda y escudo, versos 9 al 11 que hemos leído. No los ídolos. Él se acuerda de nosotros, verso 12, no los ídolos. Solo Él bendice, versos 12 al 15, no los ídolos. Confiemos entonces en el Señor a través de Jesucristo y anunciemos sus maravillas. Y ya para terminar quiero simplemente mostrar nuevamente el bosquejo de hoy día para hacer un resumen y grabar estas ideas en nuestra mente y en nuestro corazón. Hemos hablado que teníamos un reflector en el corazón, que si lo apuntamos al Señor, estamos confiando en Él y estamos glorificándole, pero si lo apuntamos al lugar incorrecto, estamos cayendo en idolatría. Y este pasaje entonces nos anima a hacer eso, a apuntar el reflector al lugar correcto, confiar en Dios a través de Jesús y dejar los ídolos del corazón a un lado. Y vamos a terminar con las palabras del versículo 1 de este salmo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este salmo. Gracias porque revela los ídolos de nuestro corazón. Tu palabra penetra hasta lo más profundo y nos muestra los ídolos del corazón. Y gracias, Señor, porque si no fuera por tu palabra estaríamos perdidos, sin entender, sin saber que tal vez tenemos ídolos en el corazón. Y gracias no solo por tu palabra, sino por la provisión de Jesucristo, porque a través de Él podemos confiar en ti, encontrar perdón y adorar al Dios verdadero, Señor, y no a las falsificaciones. Gracias, Señor. Y te ruego que tú hagas ese milagro de quitar los ídolos de nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón y te confesamos que muchas veces hemos acudido a otras cosas para buscar ayuda y refugio en vez de ti, Señor. Y gracias porque en esta pandemia tú nos estás mostrando que tú eres nuestra ayuda y nuestro refugio. Te damos gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.